Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. A lo largo de la historia, muchos han intentado realizar el crimen perfecto. Sobran los delincuentes que después de años de meticulosa planeación han tratado de salirse con la suya, llevándose a la tumba el secreto de su éxito con el botín obtenido durante sus fechorías. Pero lo cierto es que muy pocos lo han conseguido de verdad. Conforme ha avanzado la tecnología, es cada vez más difícil robar sin ser descubierto. Por eso resulta tan fascinante la historia de aquellos que de manera milagrosa realmente le han ganado la partida a las autoridades. Y en el registro del crimen, muy pocos pueden compararse con un loco extraordinario llamado D.B. Cooper. Era el 24 de noviembre de 1971. A unos minutos de su despegue, el vuelo 305 de la línea Northwest Orient, para la ruta entre Portland, Oregon y Seattle, Washington, se convirtió en el escenario de un secuestro que apenas unas horas después sería ya legendario. El protagonista decía llamarse D.B. Cooper, y sus demandas estaban claras. A través de una nota entregada en la parte trasera de la aeronave a una de las azafatas, Cooper exigió que los pilotos se dirigieran al aeropuerto de Seattle, donde las autoridades locales debían entregarle $200,000 en billetes imposibles de rastrear. Pero no solo eso. En la parte más extraña de su lista de exigencias, Cooper pedía 2 paracaídas. Aseguraba que si no se le tomaba en serio, haría explotar el avión y se llevaría la vida de decenas de pasajeros. Los tripulantes de la pequeña nave debieron haber creído en las macabras intenciones de aquel hombre porque, tras consultarlo con el FBI, decidieron cooperar con el secuestrador. Pero antes le ordenaron a la azafata Florence Schaffner que tratara de averiguar si la bomba que Cooper decía llevar consigo realmente existía. Schaffner tomó asiento junto al secuestrador, quien abrió un maletín para revelar en efecto cables, baterías y cilindros claramente sospechosos. Eso selló el destino del avión. Unos minutos más tarde, el vuelo aterrizó en Seattle. Las autoridades tenían listo el dinero para Cooper. La mayoría de los billetes era de 1969 de la serie L, para facilitar su identificación posterior. Cooper exigió que le dieran 2 paracaídas con ciertas especificaciones, demanda que también fue cumplida con prontitud. Al poco tiempo, Cooper liberó a todos los pasajeros y a la aeromoza con la que había dialogado por largo rato. Tras revisar los paracaídas y el dinero, Cooper ordenó al piloto despegar una vez más. Lo que ocurrió después forma parte de uno de los grandes misterios criminales de todo el siglo XX. Hasta ese momento de la noche, el plan de D.B. Cooper había funcionado a la perfección. El vuelo 305 había despegado de nuevo ya sin pasajeros, pero con $200,000 en efectivo y 2 paracaídas. Fuera el que fuera, el extraño proyecto de robo y secuestro del misterioso hombre de negro iba viento en popa. Las autoridades en tierra estaban confundidas. Creían imposible que el hombre aquel intentara usar los paracaídas para lanzarse de un avión que, a pesar de contar con una puerta trasera, simplemente no estaba diseñado para algo así. Pensaban que aventarse en la oscuridad más absoluta cargando un maletín con miles y miles de billetes verdes resultaba una locura. Se llevarían una enorme sorpresa. Curiosamente, el osado D.B. Cooper ordenó al capitán volar hacia la Ciudad de México, a una altura menor a los 3,000 metros. Con el avión volando hacia el sur, Cooper comenzó a planear el siguiente paso. Le indicó a la única azafata que quedaba a bordo que se fuera hacia la zona de primera clase y corriera la cortina. La mujer hizo lo que le habían ordenado, pero alcanzó a ver cómo Cooper ataba algo parecido a una cuerda gruesa a su cintura. Un par de minutos después, la cabina comenzó a perder presión. Cooper había abierto la puerta trasera de la aeronave y aproximadamente a las 8:20 de la noche había saltado al vacío. Y lo había hecho en medio de una tormenta. Sin otra opción, el avión continuó su vuelo hasta arribar a Reno, en el estado de Nevada.
Al llegar al aeropuerto, la aeronave fue rodeada por decenas y decenas de agentes federales preparados todos para tomar el control del avión y arrestar a Cooper. Pero el secuestrador ya no estaba a bordo. Tras de sí solo había dejado una corbata y un paracaídas. Del misterioso ladrón no quedaba literalmente ni una huella. Increíblemente, el hombre había decidido hacer lo impensable: arriesgar la vida en la oscuridad desde 3,000 metros de altura, en plena tormenta. La búsqueda y la leyenda de D.B. Cooper comenzarían al amanecer. A la mañana siguiente del genial escape aéreo de D.B. Cooper, las autoridades comenzaron a buscar los restos del paracaídas o del propio Cooper. La investigación inicial comprendió un área de cerca de 100 kilómetros cuadrados determinados por el posible punto de aterrizaje del ladrón. Durante meses y meses el FBI y la policía local peinaron la zona, interrogaron a decenas de personas, trataron de rastrear los billetes. No tuvieron éxito. Cuando el clima primaveral lo permitió, la búsqueda se intensificó, esta vez con la asistencia de cientos de tropas del ejército estadounidense. Después de casi un mes de pesquisas, el resultado fue el mismo: ni rastro de D.B. Cooper. El misterio siguió por 7 años más. Fue en 1978 cuando un cazador que caminaba alrededor de la zona donde Cooper probablemente había tocado tierra encontró el primer objeto claramente perteneciente al legendario robo: una tarjeta con instrucciones detalladas sobre cómo hacer descender la escalinata trasera de un avión similar al que había abordado Cooper. Pero el primer auténtico hallazgo ocurrió en 1980, casi 10 años después del prodigioso secuestro y robo planeado por el enigmático señor Cooper. Fue entonces cuando un niño de 8 años de edad encontró en el río Columbia, cerca de Vancouver, casi $6,000 envueltos en ligas pertenecientes al botín de Cooper. Para algunos, el hallazgo de los billetes era prueba irrefutable de que Cooper no había sobrevivido la caída, o quizá había muerto poco tiempo después de tocar tierra. Los billetes seguramente se le habían escapado en plena agonía, pensaban algunos. Aún así, el dinero no logró resolver la mayor duda de todas: ¿qué sucedió realmente con D.B. Cooper? Si bien es comprensible que un cuerpo humano en descomposición eluda detección por décadas, no puede decirse lo mismo del paracaídas, claramente visible desde las alturas. Y nadie, desde 1971, ha logrado recuperar ni un centímetro del paracaídas que usó D.B. Cooper. ¿Y qué hay del propio ladrón? Por increíble que parezca, la historia registra a algunos candidatos que podrían haber sido el fantástico secuestrador. Para los miles de interesados en develar la verdad tras el misterio de D.B. Cooper, una pregunta sigue siendo la única que realmente importa: ¿pudo Cooper sobrevivir la complicadísima caída en paracaídas aquella noche del 71? De ser así, ¿dónde ha estado todo este tiempo? Varias teorías han ganado fuerza en las últimas décadas desde el fenomenal secuestro en el noroeste de los Estados Unidos. La mayoría de los especialistas del caso creen que de haber resistido la caída, D.B. Cooper tiene que haber sido en realidad no solo un hábil ladrón, sino también un veterano de la guerra de Vietnam y un experto paracaidista, quizá un hombre llamado Richard McCoy. Apenas un año después de la hazaña de Cooper, McCoy secuestró un avión en Denver pidiendo $500,000 y 4 paracaídas. McCoy logró escapar, pero fue capturado 2 días más tarde. Una vez en la cárcel, se encargó de divulgar el rumor de que él era en realidad el auténtico D.B. Cooper. Un libro publicado años después señala diversas evidencias que podrían corroborar la historia de McCoy. Por desgracia, el hombre murió en una escaramuza con la policía después de escapar de la cárcel. No se conocen más detalles. Pero la teoría de que Richard McCoy fuera D.B. Cooper no es la única posibilidad, ni de lejos. En el 2007, un hombre llamado Kenneth Christensen se volvió el principal sospechoso del fantástico caso. Lo más curioso es que la fuente inicial de la especulación resultó ser Lyle Christensen, hermano de Kenneth. El señor Christensen aseguraba que su hermano, un experto paracaidista y empleado de la aerolínea a la que pertenecía el avión que Cooper secuestró en el 71, tenía muchas coincidencias con el célebre secuestrador aéreo. Excéntrico, Kenneth Christensen presumía tener dinero que su empleo simplemente no podía proveerle. Algún tiempo después de la fecha del secuestro, Christensen compró una casa en efectivo.
Además, como lo había hecho D.B. Cooper durante el vuelo secuestrado, Christensen fumaba cigarrillos y bebía bourbon. Por desgracia, a pesar de las coincidencias, los expertos creen que Christensen no pudo haber sido Cooper. Sus características físicas simplemente no concuerdan con la descripción de la mayoría de los testigos a bordo del famoso vuelo de noviembre de 1971. Entonces, el misterio sigue vivo. Hay otras teorías, pero la pregunta persiste. ¿Se conocerá alguna vez el verdadero destino del legendario D.B. Cooper? Si viviera, Cooper tendría hoy alrededor de 90 años de edad. Si vive, hay poco tiempo para que revele su verdadera identidad. No queda más que esperar. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido en Clio por Daniel Krause.